celeste don prometido a los creyentes de humilde corazón. Está restituyendo este gran Pentecostés y el Espíritu sus dones nos reparte otra vez. ¡Aleluya! Muy bien. ¿Vino a recibir palabra? Hay palabra. Quiero llevarlo rapidito a un raconto de la palabra del quinqueño, la palabra del año y la palabra que últimamente Dios nos ha enfatizado. La palabra para el quinqueño está basada en Isaías 16, 3, 4 y 5. Esa palabra que desde el mes de diciembre, 23 de diciembre, fue cuando fue proclamada, del año 2002, viene generando bendiciones y trayendo respuestas, pero que también, como recién decíamos, cuando alguien abandona ese camino, cuando alguien deja ese camino, entonces entra en un problema muy grave. Y esto es lo que nosotros estamos viviendo como nación. Y no solamente por las decisiones que se han tomado a nivel de gobierno. Sí, esas son la base. Pero también hay una gran complicidad en gran parte del pueblo que creyó que muchas de las cosas que se decían eran verdad. Y se olvidó de meditar en esta palabra que dice que al desterrado, al necesitado, al pobre, al desventurado, hay que cobijarlo, cuidarlo, protegerlo. Si nosotros, dice, hacemos sombra sobre esas personas y ponemos nuestra sombra para que se proyecte como la noche en medio del día, trayéndoles tranquilidad. La palabra asombrar significa alguien que se pone debajo de la sombra o generar sombra a alguien. Cuando usted dice algo me asombró, que lo maravilló, está diciendo sencillamente que llegó a la sombra. Esto es como cuando caminamos en un lugar de mucho calor y llegamos a la sombra y uno siente que una frescura entra dentro y eso es asombrarse. Entonces, cuando dice la Biblia que tenemos que poner nuestra sombra en medio del día como si fuese la noche, nos está hablando de cubrir. Y así, cuando estás dando, como dice la palabra, para el otro, cubriendo al otro, Dios se encarga de derramar bendición sobre nuestras vidas. Amén. Esa palabra del quinqueño impacta porque es un quinqueño de manifestación. Y si algo tiene este quinqueño de manifestación, inclusive como un agregado que nosotros no lo habíamos ni siquiera imaginado, es que
no solamente la manifestación viene a través de los milagros, el poder, la gloria que Jesús está haciendo a través de cada una de ustedes y de cada uno de ustedes, sino que además Dios pone en manifiesto los corazones de todos. Y sinceramente, yo en estos días estoy viendo cosas que jamás pensé que iba a ver, donde hay personas que sacan de adentro de su corazón ciertas posturas, pensamientos que son tan opuestos, inclusive algunos que se llaman hermanos y están muy lejos de las enseñanzas de Jesús. Ellos están más cerca de las enseñanzas del Antiguo Testamento y de aplicar las leyes y procurar hacer un reino y tener el poder y llegar y alcanzar los tronos de poder para entonces hacer algo importante, porque si ellos llegan, llega la liberación. Y resulta ser que esto ya se escuchó en los siglos muchas veces y la historia da como cruel reflejo el dolor que cuando cristianos alcanzaron esos lugares, lo único que produjeron fueron horror y muerte. Y esto se va sumando porque uno ve las declaraciones y empieza a escuchar cómo se agreden y cómo reaccionan los unos, los otros, y están ahí en pie de guerra, no contra nosotros. A nosotros nos pegan ya por deporte, pero con la sociedad. Se pelean con la sociedad. Y entonces están en una guerra impresionante para con la sociedad. La sociedad a la cual nosotros amamos y a la cual nosotros queremos alcanzar con el mensaje del Evangelio que redime, que restaura, que perdona, que libera, que sana, que hace milagros y maravillas. Y entonces esa manifestación es buena también, porque nos hace saber con quién podemos caminar y con quién no. Es muy bueno, es muy prudente, es muy sabio saber con quién no vas a poder estar unido. Si estás en yugo desigual, el yugo es ese palo que se le pone a los bueyes en la jiba para que se hinchen parejos. Cuando estás en yugo desigual, un buey va para un lado, el otro va para el otro, empiezas a dar vueltas y vueltas. Y es bueno saber quiénes son los que están para otro lado tirando y no meterse en el yugo con ellos. ¿Amén? Más o menos. La palabra decía que la tristeza se va a convertir en gozo. Y esto habla de algo muy claro. Va a haber momentos de tensión, de dolor, pero después viene el gozo y la alegría llenos de gloria. Dijimos, esto se cumple a lo largo de los 5 años. 5 años que van a terminar el año que viene, 2020. Amén. Luego recibimos palabras que estuvieron apuntalando esta palabra, el Salmo 113, que habla muy claro de quién es nuestro Dios, y ese Dios que es excelso sobre las naciones. ¿Cuánto lo creen? Pero que en el final dice, Él es el que hace habitar en familia la estéril y que se goza de ser madre de muchos hijos. Y dice también, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentir o para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Y yo lo creo con todo mi corazón. La humanidad entera tiene sus conflictos porque ellos creen que lo que dicen los rituales son los que manejan todo. Y si no hacen las cosas de acuerdo a ritos, entonces están en pecado. Y nosotros hemos aprendido, allí lo dice bien claro el Señor en el capítulo 7 de Marcos, cómo nosotros vivimos haciendo lo que a Dios le agrada. Y eso es lo que nos importa, no los ritos. Los ritos los dejamos para los religiosos. Dios quiere que nosotros tengamos bien en claro hacia dónde nos tenemos que mover. Por eso Mateo capítulo 25 es espectacular, donde te va a hablar de los dones, donde te va a hablar de esos dones que Dios te da para hacer cosas maravillosas y ayudar a muchos. Pero también en el final te va a hablar cuál es el verdadero sentido de la santidad de Dios. Y dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me abrigaste, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me cuidaste, fui forastero y me diste cobijo.
Y cuando uno mira esto, dice, muy bien, ese es el plan de Dios. Ahí está diciendo Jesús, este es el patrón del juicio, así voy a juzgar. Y entonces nosotros tenemos las cosas claras. En este quinquenio decimos, queremos manifestarnos, queremos ver su gloria. Pues entonces tenemos que ponerle mucha atención a esto y ser muy específicos. Porque el Señor va a venir con su juicio y con un juicio específico que no se tarda, que es muy claro. Dice la palabra de allí en Ezequiel, le remarca a Ezequiel, que es este refrán que dicen por allí, que no se van a cumplir las palabras. Dile pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Y sobre el final de este quinquenio vamos a ver el cumplimiento de toda visión. Dios va a hacer milagros y maravillas en medio nuestro de una manera gloriosa. Y ese proceso llega hasta este año, año 2019, año de avivamiento. Año en el cual Dios dice en Jeremías 32, 25 al 27. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprale la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Hay algo imposible o hay algo difícil para mí? Esa palabra nos cruzó de una manera tremenda, porque arranca mostrándonos la confusión que había en el corazón, en la mente de Jeremías. Él sabía que los caldeos iban a venir, lo profetizó. Por haberlo profetizado, fue a parar a la cárcel, fue pasado por el látigo, pero también lo echaron en la cisterna. Y él sufrió de una manera impresionante. Sin embargo, Dios se aparece y le dice, comprane a Hanameel, hijo de mi tío, ese terreno, esa propiedad que él te está ofreciendo. Y sabía Jeremías que eso era una estafa. Lo tenía muy en claro. Y entonces cuando se fue Hanameel le pregunta a Dios, Señor, ¿y vos sabiendo esto? Sabiendo que los caldeos se van a hacer cargo de esto y que la ley caldea es la que va a primar y que todos perdemos nuestras posesiones. A pesar de saber esto, me hiciste comprarle este terreno. Y Dios le dijo algo bien claro. Jeremías, yo soy el Dios de toda carne. Aleluya. Él es Dios de... Él es Dios de... Bueno, sí, está bien, pero nosotros decimos más simple. Él es Dios de... Y no hay nada difícil para Él. ¿Cuántos han visto milagros de Dios en lo que va de este año? Levánteme la mano alta. Yo creo en los milagros que vienen. Por todos los que ya recibimos. Me preparo para recibir todos los que vienen. Dios va a hacer milagros de una manera maravillosa. ¡Aleluya! La manifestación comienza en medio de la crisis, en medio del dolor. No recibió la palabra Jeremías en un momento de esplendor. Recibió Jeremías la palabra en un momento donde todo se venía abajo, donde la ciudad de Jerusalén iba a ser tomada por los caldeos. Ya no tenía solución, ya no había posibilidad de escaparse a eso. Sin embargo, Dios dice, yo soy Dios de toda carne. Aleluya. Como dice ahí el Salmo 113, estoy sobre todas las naciones. Pero en este tiempo no se establece el reino de Dios aquí en la tierra. Es cierto, pero a pesar de que no se establezca el reino de Dios en esta tierra, Dios interviene a favor de sus hijas y de sus hijos de una manera gloriosa. Y cuando nadie lo espera, Dios se manifiesta con su gloria y su poder. Aleluya. Entonces aquí hay algo que es muy importante que tenemos que comprender. Dios nos estuvo hablando sobre el futuro de Argentina. Menudo lío se armó cuando pusimos hace unos meses atrás el anuncio que íbamos a hablar del futuro de Argentina a través del libro de Habacuc. Las cosas que se dijeron. Qué lindos que son algunas.
no reciben una palabra de bendición porque los obnubila la política. Y todo lo leen en clave política y no pueden creer lo que Dios puede hacer. Y entonces, ¿qué hacen? Te acusan a vos de estar hablando de política. Y son ellos los que están pensando de una manera equívoca. En estos días se ha repetido muchas veces lo mismo. Escucho mucha gente que tergiversa lo que es una profecía y un acto profético. Escucho muchos que hablan de las profecías y hablan del valor profético y creen que la profecía es queja. Creen que la profecía es denuncia. No. Algunas veces puede ser denuncia, pero otras veces va a ser ánimo, y otras veces va a ser exhortación, y otras veces va a ser dirección. Es un mensaje de parte de Dios para un pueblo. Es la voz de Dios hablándole a la gente. Y entonces no tiene una característica. Dependerá de la situación, de la circunstancia. Pero lo que sí hay en ella es un poder impresionante y lo que ella dice se cumple. Y entonces cuando yo veo a quienes quieren nomenclar las profecías y decir esto es profecía porque nos estamos quejando, simplemente lo que están haciendo es decir no tenemos poder, el Espíritu Santo no está hablando, esto es lo que a nosotros nos parece y lo llamamos profecía. Y eso no es profecía. La profecía se juzga de una manera muy simple. ¿Se cumple o no se cumple? No hay punto intermedio. Y nosotros podemos estar muy agradecidos a Dios de ver el cumplimiento de cada palabra que Dios nos da. Y cuando uno ve ese cumplimiento dice, muy bien, si lo que Dios dijo hasta ahora se va a cumplir, lo que Dios prometió también viene. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El tema es pensar cómo viene. Dice la palabra en Jeremías 23:7. El Señor afirma, vendrán días en que ya no jurarán diciendo, vive el Señor que sacó a Israel, a los israelitas de Egipto, sino que jurarán diciendo, vive el Señor que sacó a los descendientes de Israel del país del norte y todos los demás países por donde los había dispersado y vivirán en su propia tierra. ¿Qué significa esto? Algo contundente. Ya no iban a recordar a Moisés y la salida de Egipto, sino que iban a ser los que iban a darle gracias a Dios. Y esto lo está diciendo Jeremías. Los que iban a darle gracias a Dios por la liberación de esta nueva opresión, de este nuevo cautiverio que iban a sufrir. Y esto es algo impresionante. Cuando uno tiene en claro esto, está diciendo, miren, la liberación que viene va a ser mayor, va a ser mucho más grande que la anterior, va a ser mucho más veloz que la anterior. ¿Cuántos están preparados para eso? Y por eso quiero ministrarles muy específicamente esto, para que tomen la palabra que Dios les ha dado, porque Dios ha hablado bien claro. Y a través del libro de Sofonías y del libro de Habacuc nos ha hablado de una manera muy fuerte. En el libro de Sofonías marca una diferencia muy grande. Muestra dos pueblos. El capítulo 2 de Sofonías dice, reúnanse y júntense ustedes, gente falta de vergüenza, antes de ser aventados como paja, que en un día desaparece, antes que caiga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Este es el versículo 1 y el versículo 2 de Sofonías capítulo 2. El versículo 3 dice, busquen al Señor todos ustedes los humildes de este mundo, los que obedecen los mandatos del Señor, actúen con rectitud y humildad y quizás así encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Dos grupos, dos pueblos a los cuales el mismo profeta les está hablando y estaban dentro de la misma nación. A unos les dice, júntense para que ustedes puedan ver o para estar juntos en el momento en que los castigue. Esto es bien claro, gente falta de vergüenza. Va a hablar de ellos de una manera muy, muy, muy fuerte. Va a decirles a ellos algo terrible, porque ellos dañaron al pueblo,
engañaron al pueblo. Y Dios le habla al pueblo y dice, y ustedes lo que tienen que hacer es busquen al Señor. Y el Señor se va a encargar de derramar bendición sobre tu vida. Ahora el tema es si yo estoy preparado, si yo estoy preparada para entender que me toca vivir en medio de una realidad donde hay dos mundos paralelos, donde unos verán una cara y otros verán otra. Hay muchos que están queriendo que las profecías se las den en los noticieros y que lo que escuches sea alentador. Y el problema está en que Dios está diciéndote, mirá, hay muchos que la van a pasar muy mal y otros que la van a pasar muy bien. ¿Cuál es la salida de esto? Los que se reúnen para ser castigados porque siguen en su soberbia y los que se reúnen para buscar a Dios en humildad de corazón y recibir milagros. Y la pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde querés estar? Pero si querés estar con los humildes, no te asustes con lo que sucede. El milagro que Dios quiere hacer en tu vida te va a sorprender día tras día. Prepárate porque este cuarto trimestre es maravilloso. Prepara tu corazón. Dios habló acerca de apurar los tiempos y de hacer que las cosas se hagan fáciles. Isaías 41:13. Pero en específico, Dios nos habló de cómo van a ser los años venideros. Isaías 37, versículo 30 dice, y esto te será por señal, comeréis este año de lo que nacerá de suyo, y el segundo de lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis, segaréis, y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo, y dará fruto arriba. ¿Entiende lo que está diciendo? ¿Lo entiende? Usted va a meter las raíces allá abajo y el agua que viene de abajo, hoy me hicieron acordar de la canción Descolonizados, que está basado en ese texto de Isaías 52, dice, raíz en tierra seca. Nos vamos para abajo, tomamos el agua que viene de abajo y vamos a echar fruto arriba. Aleluya. La tierra está seca, pero nuestra raíz se va abajo, bien abajo, y saca fruto y fruto en abundancia para la gloria de su nombre. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Dios está hablándote y te lo está diciendo bien claro. Oíme bien, este año de suyo, el año que viene de suyo, el tercer año, vas a sembrar. Amén. Las noticias son terribles, sí, lo sé. Fue profetizado cuando nada pasaba, cuando todos te decían que estaba todo bien y que te prometían cosas que no iban a pasar. Fue profetizado, se nos criticó, se nos dijo cualquier cantidad de estupideces. Hoy se está cumpliendo. Pues vengo para decirte, Dios no se frena para que nosotros le respondamos a los que tratan de decir estupideces, sino que Dios sigue adelante. Y Dios te está diciendo, este año que viene, de lo que nacerá del suyo, y el otro que sigue, de lo que nacerá del suyo, pero el tercero, vas a sembrar. Vas a sembrar. Y vas a cosechar y te vas a desarrollar para la gloria de Dios. La pregunta es, si ya empezaste a orar para saber qué vas a sembrar el tercer año. 2 años y 3 navidades difíciles. Y Dios te está diciendo, bueno, ¿qué vas a hacer el tercer año? Y si no lo empezaste a hacer, es bueno que comiences. Porque Dios te va a bendecir y mucho. Quiero hablarle con todo mi corazón a aquellos que están creyendo en esta palabra. Hablarle a los que van a recibir en estos 2 años maná.
Recuerden que los milagros no se ajustan a la realidad. Los milagros superan a la realidad. Quiero hablarle a los que sueñan con ese tercer año plagado de promesas, aún sin saber qué es lo que van a hacer. Recuerden que el Señor es grande y que lo que Él te dice se va a cumplir. Y quiero hablarle por fe, ya no ahora. Quiero llevarlos al año 2022. Recuerden cuando prosperen la solidaridad. Recuerden cuando prosperen que la prosperidad está unida con el amor que ustedes pongan por aquellos que están siendo desterrados, con aquellos que sufren. No se olviden nunca de cumplir la misión que Dios nos ha dado, esa consagración. No se olviden nunca, por ejemplo, de la solidaridad que tienen en la Mutual. Y no escuché ningún amén. Y eso me enoja. Y me enoja mucho, sinceramente, porque es no entender el valor que tiene la solidaridad. No es para que ganes algo. Algunas veces pienso que si Dios no abriera las ventanas de los cielos y reprendiera al devorador, nadie daría sus diezmos. Hay algunos que solamente están pensando en cuánto van a sacar. Hace días pregunté al cuerpo pastoral, y lo pregunté también en un culto. Jesús fue crucificado al lado de dos hombres. ¿Estarías dispuesto a estar en ese lugar? ¿Seguirías a Jesús hasta ahí? Pregúntatelo. Pregúntatelo. La vida con Jesús no es simplemente decir, yo recibo bendiciones, yo recibo bendiciones. Sí, las recibo. Dios tiene promesas sobre mi vida y las creo con toda mi alma. Pero hay una entrega que supera todas las cosas. Y si yo tengo que dar mi vida por Él, la voy a dar. Al contado o en cotas. Porque hay algunos que ponen y son mártires y mueren en un momento, pero hay otros que la van dando día a día. Y se entregan con pasión día a día. Y Dios está queriendo ver eso de tu vida. Entonces, cuando llegue el momento de la plenitud, donde veas milagros y maravillas y estés cómodo, no te olvides que tenés que tener tu tiempo para servir a Dios. No te olvides que tenés que tener tu amor para alcanzar las almas. No te olvides que Dios es el que te dio absolutamente todo. Porque los dolores que hoy se viven tienen que ver con lo que te hicieron olvidar hace un tiempo. Te hicieron olvidar y como estabas holgado, holgada, creíste que nada ibas a necesitar. Y te lo doy con un ejemplo. Me desgañoté hablando de la Mutual y no conseguía que nadie entendiera, unos poquitos nada más. Hoy, cuando aprieta la cosa y la cosa se pone difícil, entonces sí, todos responden porque saben que ahí tienen algo que los ayuda. Pues pensá eso siempre, cuando te sobra también. Cambia tu corazón. Deja de amar el dinero. Deja de amar el dinero. Hace unos días atrás, un pastor me hizo una pregunta sobre un texto bíblico y contesté un audio. Y el director de un seminario que escuchó la respuesta me pidió para poderlo difundir entre los alumnos del seminario. La pregunta estaba sobre un texto de Lucas que habla el Señor y dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de Dios en cuanto a los negocios. Y uno ahí puede decir, bueno, lo entiendo. Joya, nunca taxi. Y te están estafando. Y un hijo de Dios no va a hacer eso. Esperamos.
Pero después Jesús dice algo fuertísimo, dice, ganen amigos con las riquezas injustas, para que puedan en las moradas eternas disfrutar de ello. Y ese es un texto que muchos no quieren ni tocar, porque no lo entienden. Y es tan fácil entenderlo. ¿Cuál es la raíz de todos los males? Jesús lo que está diciendo es, toda ganancia es injusta. El agricultor que cosecha las frutas, las verduras, los frutos de la tierra y los vende, está usando el sol que Dios creó, el agua que Dios creó, la tierra que Dios creó, la semilla que Dios creó, todo es de Dios. El abogado que estudia. Hubo quien le pagó la carrera y resulta ser que cuando tiene un diploma, te cobra. Lo mismo es el médico, el ingeniero, el arquitecto. Todo es así. Entonces Jesús no está diciendo que son riquezas malavidas. Está diciendo que son injustas. En el reino de los cielos no se comprará ni se venderá. En el reino de los cielos va a ser otra la economía. Dígame. Voy a poder tener un auto, no va a hacer falta. Te vas a trasladar de otra manera. A lo Felipe. Vas a decir, me voy a Mar del Plata. Y llegás a decir, hola Pili, hola Chuza, hola Erika, en un segundo. O menos. Hay cosas que en esta tierra necesitamos que en el reino de los cielos no las vamos a necesitar. Amén. No vas a necesitar remedios. No vas a tener achaques. ¿Va a haber mate? Va a haber mate. Pero entiende lo que está diciendo Jesús. Si vos tomás las riquezas injustas de esta tierra y esas las usás para bendecir a otros, cuando llegues a las moradas eternas, todo eso te va a contar por justicia. Eso es lo que dice Jesús en ese texto. Es tremendamente fácil entenderlo. El problema es que nosotros tenemos una mentalidad materialista que nos dice, esto es mío. Y tenemos que romper con eso. Y cuando rompemos con eso, la bendición viene sobre tu vida. Imparable, incontable, supera todo entendimiento. Cerrá tus ojos. Samahaya aquí alabaraya kanda. Ahora, Señor, abre los cielos sobre tus hijas y sobre tus hijos. Rompe las cadenas que puedan estar afectando a mi hermana, a mi hermano. Saca todo aquello que pueda estar dañando su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, yo te ruego que hagas una obra sobre ella, sobre él, que partas los yugos, que rompas las cadenas. Señor mío y Dios mío, ahora muéstrate con toda tu gloria, muéstrate con todo tu poder. Hazte ver, Señor, con milagros y maravillas. Señor, en el nombre de Jesús, en este quinquenio en el cual nosotros estamos viendo manifestaciones y donde sabemos que seremos manifestados por tu diestra de poder de una manera maravillosa, nosotros queremos ponernos en tus manos, entregarnos con todo nuestro corazón. Sabemos que sos el Dios de toda carne y que no hay nada difícil para vos y que veremos milagros y maravillas, que veremos tu gloria en nuestras vidas. Por la gloria de tu poder, por la gracia de tu poder, viviremos en medio de tu bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias y clamamos ahora para que llenes nuestra alma de gloria y que llenes nuestra alma de vida. En el nombre de Jesús, ayúdanos a avanzar en medio del dolor, porque este año que viene y el año siguiente serán años de milagros y de maná,
pero luego vendrá el tiempo, Señor, donde sembraremos y veremos cosechas abundantes. Por eso ahora háblanos, dirígenos, Señor, en aquellos proyectos que tenemos que trabajar para ese año tercero. En el nombre de Jesús de Nazaret, entusiasma nuestras vidas para abrir brecha en medio del dolor, porque tú eres el Dios de la gloria y tú eres el Dios del poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. No hay razón en el para
crean lo que Dios va a traer sobre su vida. Este cuarto trimestre, quizás es bueno que le diga cómo es la metodología que yo tengo para recibir las palabras. Cuando comienza el último trimestre del año, yo esos últimos 3 meses me largo a orar hasta que Dios me hable para la palabra del año que viene. Algunas veces viene rápido, otras veces no tanto. Pero son días intensos de buscar y buscar y buscar. Y el año pasado, en el mes de noviembre, ya teníamos la palabra. Y recuerdo como si fuera hoy el momento en que estaba orando, porque adentro mío estaba la conjunción de las palabras que ya habíamos recibido, las profecías que ya se estaban cumpliendo, los dolores que sabíamos que se iban a incrementar. Y eso marca desiertos. Y algunas veces cuando tenés los pies ardidos de andar en el desierto, estás buscando una palabra que venga y te traiga asombro, te traiga frescura, te traiga esa maravillosa esperanza que algo viene. Y como la palabra tenía que ver con avivamiento y como la palabra tenía que ver con ese Dios que es Dios de todos, que no hace acepción de personas, ese Dios que para Él no hay nada difícil, y veníamos orando y Dios venía hablando de una manera muy fuerte en el año, con situaciones que sabíamos que iba a haber batalla. Cuando Dios me dio la palabra para este trimestre, me entró un gozo adentro del alma que yo no se lo puedo explicar. Ojalá el Espíritu Santo les haga sentir a ustedes lo que yo sentí en mi cuarto aquel día de noviembre del año pasado. La palabra clave para este trimestre es un versículo que está en Cantares 5.1. Y yo lo voy a leer en la versión que lo leí en ese momento, que es la versión Dios habla hoy. Dice: ya he entrado en mi jardín, hermanita, novia mía, ya he tomado mi mirra y mis perfumes, ya he probado la miel de mi panal, ya he bebido mi vino y mi leche. Y como es una canción, el coro responde: queridos amigos, coman y beban, beban todo lo que quieran. Que comience la fiesta. ¡Aleluya! El momento en el cual se entra en la casa, se traspone la puerta que da a la calle. Me crié en una casa que tenía un jardín acotado porque mi abuelo por solidario le había dado a los vecinos de al lado parte del jardín para que establecieran allí una pieza más, porque se les había agrandado la familia. Y entonces el jardín nuestro se acotó. Entonces se formó un pasillo, había una puerta cancel que iba al jardín, pero como ahora estaba esa casilla de madera, recuerdo que era un pasillo y después se te abría el jardín, lo que quedaba, la mitad del jardín que quedaba, y un patio al lado. Y yo recuerdo cuando era chico que entraba, y entrar ahí, al lado, contra la pared de la casilla, habían plantado un
un rosal que me hería cada vez que yo jugaba en ese pasillo. Entonces, con un palo le fui volando todas las espinas. Un salvaje, ¿no? Pero lo molí a golpes no le quedaron cicatrices nada más al pobre, pero le volé todas las espinas que tenía de costado. Y ya sentías el olor de las rosas. Mi mamá tenía calas, tenía, qué sé yo. Las hortensias eran las más divertidas porque las deshojabas florcita por florcita, tenías muchas, grandotas, ¿sí? Entonces, pero los aromas se me metían adentro. Y eso es lo que Dios está diciendo. Entraste en tu casa y empezás a olfatear tus olores, tus fragancias. Eso te dice paz, descanso, tranquilidad, seguridad. Entraste en tu casa. Y lo que dice allí la palabra es, porque cantares, ustedes saben, son momentos de encuentros y desencuentros, de violencia, porque hay violencia también, y de momentos de alegría y de gozo, hay de todo allí dentro, pero llega a este punto y dice, entraste a tu casa. Y en este trimestre entramos a nuestra casa. Entramos a disfrutar nuestros olores. Vamos a probar de nuestra miel. Aleluya. De nuestro vino. Pruebe. Como dice la publicidad, ¿no? Beber con moderación. Entrar en ese momento de gloria donde se nos invade el alma de fragancias, de olores, de sabores, de bendición, porque Dios está con nosotros. Y como Dios es Dios de todos, Dios invita y dice, queridos amigos, coman y beban todo lo que quieran. Y muchos kurdas dicen amén, contradiciéndome a lo que dije recién, ¿no? Pero el Señor está diciendo, tranquilos, la batalla empieza a cesar, empezás a disfrutar la bendición que traje para tu vida. Lo que Dios ha dicho se cumple en tu vida, se cumple, viene sobre tu ser. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Marcos capítulo 14, versículo 23 dice que tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio para que bebieran todos. Es tiempo de darle de beber de la copa del Señor a todos los que podamos. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. La sangre del nuevo pacto libera todo lo que puede estar atando tu vida. Tiempo de alboroto. Si entras en el jardín y tenés tu mirra, tenés tus perfumes, es porque es la época en la cual explotan la primavera todas las fragancias y todo produce. Es el tiempo del alboroto, es el tiempo en el cual la vida se manifiesta de una manera impresionante. Día a día vas pasando y vas viendo que las plantas tienen más ramas, más hojas, más flores. Tienen una profusidad tan grande. Tiempo de alboroto. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, 5.
que cuando Pilato estaba recibiendo las acusaciones de parte de los sacerdotes, él le dijo que no encontraba ninguna razón por la cual condenar a Jesús. Y ellos porfiaban, dice Lucas, capítulo 23, versículo 5. Ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Estaban diciendo: desde el norte hasta aquí abajo en el sur, lo alborota todo. ¿Estás preparado para alborotar? ¿Estás preparado para que comience la fiesta y empiece a haber milagros por todas partes? Que en cada oficina, en cada fábrica, en cada taller, en cada esquina, en cada vereda, en cada feria, en cada comercio, en cada lugar, la gloria de Dios comience a esparcirse, en cada universidad, en cada escuela. Que no haya rincón donde la gloria de Dios no deje de esparcirse y mostrarse con su gloria. ¡Aleluya! Y respondiendo a las necesidades de la gente, es hora de que beban de la copa del Señor para que tengan esa bendición del nuevo pacto. Y a mí me impacta porque cuando Dios quiere decirte algo, te lo reitera. Yo estaba buscando confirmación, decía muy bien, entramos en nuestra casa, entramos en nuestro jardín, tenemos toda la bendición, entramos bajo la bendición del nuevo pacto, vamos a alborotar a todos porque vamos a predicar el Evangelio, los religiosos se van a retorcer. Y yo decía: pero Señor, confirmame, no queremos hacer lío, no queremos alborotar con nuestra impronta, sino que queremos que seas vos el que hagas los milagros. Y la palabra me llevó a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, donde se narra el episodio que le tocó vivir a Pablo cuando llegó a Tesalónica para predicar el Evangelio, y todo el lío que se armó al punto que a Jasón, que era el que los hospedaba, los metieron presos porque lo fueron a buscar a ellos, pero no lo encontraron, y entonces metieron preso a Jasón, y Pablo tuvo que levantar el dinero para pagar la fianza, para liberarlo a Jasón. Y me fui inmediatamente al libro de Tesalonicenses y empecé a leer en el capítulo 1 cómo el Señor se encargó de hacer milagros, y habla cosas maravillosas a los tesalonicenses y les dice: porque conocemos, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cuántos creen que nuestro evangelio llega en palabra, en poder que desarrolla milagros y en el bautismo del Espíritu Santo? Aleluya. El otro día alguien me escribió y me dijo: pastor, estaba en el culto de oración y comencé a hablar algo raro. No sabía ni siquiera qué era. Entonces me preguntaba, me dijo: pero ¿sabe qué? Yo tenía problemas y me habló de ciertos vicios que tenía y algunas cosas que andaban en su vida. Y dijo: desde ese día no tuve más ganas. Y yo dije: por lo que recibiste es por el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo hace que barra con todo lo que pueda estar dañando tu vida. En palabra, en poder y en el Espíritu Santo. Aleluya. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. ¿Hay tribulación en estos días? Gócese. Va a haber milagros cada vez más grandes. De tal manera, claro que sí. Claro que sí. Denle fuerte su aplauso a Jesús. Aleluya. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que están en Macedonia y en Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios justo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Y entonces yo compactaba todo esto y decía:
este trimestre será un trimestre de avivamiento. Este trimestre será un trimestre de avivamiento, donde la gloria de Dios se va a esparcir de una manera maravillosa, pero también un trimestre donde entras y disfrutas de las bendiciones que hay en la casa. Bebés de la copa del Señor, tenés tus olores, tus fragancias, tu bendición. Sabés que estás segura, sabés que estás seguro, porque la gloria de Dios está sobre tu vida. Y en medio de esa bendición, Dios te lleva a alborotar todo lugar donde vayas con el poder, con la gracia y con la gloria del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dele la gloria. Entre en este trimestre a disfrutar todo lo que Dios tiene para su vida. Es precursor, es precursora. Avance. La gloria de Dios está sobre su vida, nadie lo puede detener. Gloria viene, y Él va a alborotar todas las vidas con la gloria. Va a haber entusiasmo, va a haber alegría. Cada milagro, cada gozo, cada alegría van a ser derramadas del cielo. Vendrán del cielo bendiciones tan abundantes que harán que todos sepan que Jesucristo es el que los ama, que nos ama con amor eterno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nada te puede detener. Atrévete a soñar. Déjate embriagar por tus perfumes y por los aromas y por los sabores. Y llénate de la gloria del Señor, que viene con gloria sobre tu vida. ¿Se anima a quedarse de pie? El año tiene un colorario que dice que el Señor se va a manifestar de una manera tremenda. Me impacta porque el texto de Lucas capítulo 22, versículos 6 al 12, arranca diciendo que cuando lo juzgaron a Jesús, Pilato preguntó si el hombre era de Galilea. Preguntó si Jesús era de Galilea y no era de Galilea. Él nació en Belén y se crió en Nazaret. Pero todos, porque sabían que en Galilea había muchos milagros, lo llamaban el Galileo. Y él no negó esa identidad. Y como la jurisdicción no le pertenecía a Pilato, sino a Herodes, lo mandaron a ver a Herodes. Jesús podría haber dicho no, y se quedaba ahí. Y cuando fue a ver a Herodes, no sé por qué, yo a Herodes me lo imagino poco vivo, más bien tonto, pero un tonto con poder, lo cual lo hace más peligroso. Y quiso ver si Jesús le podía hacer algún milagrito para él. Hay que ser bobo, ¿eh? Pero ahí estaba, con toda su bobera, y le empezó a hacer preguntas a Jesús y Jesús no le contestó ninguna. Jesús sabía cuál era la batalla que estaba peleando. Pero a mí me impacta esto. Primero, la identificación con Galilea. Y segundo, el no responderle a los bobos. Clave para este año. Juan, en el capítulo 7, nos narra un Jesús que está en un momento muy especial, ejecutando la misión y llenando de gloria todos los lugares, pero también generando ira, alboroto. Se pusieron en contra de él. Trataron de ir contra él, pero a la vez, dice Juan en el versículo 31 del 7, muchos de la multitud creyeron en él. Así que no se haga problema por los bobos. No se haga problema por los bobos. Hay muchos que necesitan creer en Jesús y recibir de Él toda su gloria. Y creer que Dios va a hacer cosas grandes, porque para Él no hay nada imposible.
No hay nada imposible. Dice el Salmo número 77, versos 10 al 20, que el Señor va a hacer milagros y maravillas, porque es maravilloso, y que nosotros nos tenemos que acordar de las obras que hizo. Acordate de los testimonios que tenés y proyectate los milagros nuevos que vas a necesitar. De la mano de Dios, Él se va a encargar de hacer milagros sobre tu vida. Les dije que esta palabra Dios nos la dio en noviembre del año 18. Pasan tantas cosas que nos olvidamos lo que pasa. ¿Saben lo que pasó en noviembre del año 18? Tuvimos el G20. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, sí o no? Mire lo que va a decir el Salmo. Dice en el versículo 18, voz de un trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron en el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Y el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Aleluya, como las de Jesús que caminó arriba del mar. ¿Y qué tiene que ver G20 con todo esto? Mucho. Ya habíamos recibido esta palabra, yo se la había compartido a los copastores, y ocurrió que en medio del G20, la primera reunión que iban a tener, iban todos los mandatarios. ¿Usted se acuerda que cerraron la ciudad? No se podía transitar, pusieron asuetos por todos lados, no se podía andar. Y la ciudad de Buenos Aires tembló. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero hasta el día de hoy nadie nos explicó por qué tembló. No hubo terremoto, no hubo una bomba. Yo me acuerdo que habían traído a la bestia. Pararon la bestia, bajaron todos porque creían que era un ataque con misiles. Y yo me reía al punto de casi llorar porque dice aquí, y se estremeció y tembló la tierra. Y cuando Dios hizo eso, yo dije, lo que Dios nos prometió se va a cumplir. Eso pasó, lo supimos nada más que los copastores y el que habla, que lo habíamos compartido. Hermana, hermano, la bendición viene sobre nuestras vidas y nadie lo puede parar. Nadie lo puede parar. Aleluya, aleluya. Y como cierre y broche del año, para que entendamos claramente cuál es la bendición y de dónde viene, dice la Biblia en Hebreos 2, 14 al 18, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Cuántos creen que Jesús destruyó al diablo? Bueno, pero todavía sigue coleteando. Sí, Señor. Pero Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es ahí, es aquí que yo los envío a ustedes. Y ahora somos nosotros los que tenemos la autoridad y el poder. Y vamos en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Dice, para librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros los liberamos de la servidumbre que tenían al diablo, como nosotros fuimos liberados por la sangre de Jesús cuando vino a nuestros corazones. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, de carne y hueso como nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del mundo. Con X, expiar, no con S. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Recíbalo. Él es misericordioso. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Aleluya. Quiero cerrar. Quiero cerrar y completar la imagen de la palabra. Y ustedes saben que nosotros procuramos cantar canciones, por eso muchas o casi todas las canciones, bueno, en este caso todas las canciones que cantamos son propias de hermanas y hermanos de nuestra iglesia, tanto de aquí como de otros lugares. Por ejemplo, hoy cantamos Capernaum, que fue hecha por el CCNB de Marsella, Francia. Pero, ¿por qué? Y porque refleja nuestra identidad, porque refleja nuestra fe, porque refleja quiénes somos, cómo creemos, qué hacemos. Esto es fundamental para nosotros. Las canciones tienen que ser con sentido, inteligentes. Tienen que movilizar tu mente y llenar tu corazón. No es cuestión de cantar por cantar. Alguien me preguntó acerca de cantantes y, bueno, hay cosas que yo no cuento porque no benefician ni bendicen a nadie que uno las cuente. Pero sí que algunas veces cuando veo que es tan despersonalizado y que se hace de lo que es la adoración algo tan lejano a la vida y a las situaciones que nosotros vivimos cada día, que se lleva a un punto neutro, como hoy los chicos que ven los dibujos animados y te hablan en neutro, y yo me pongo loco, le digo, no, nené, háblame en porteño. No, nena. A mis nietas le digo, ¿cómo? Y les hago repetir, ¿no? Le digo, no. Viste. No has visto. No. Viste. Bruto. Así como nosotros hablamos, bruto. Borges decía que somos italianos que hablamos en castellano. Y es verdad, acentuamos como italianos otro idioma. Somos un desastre, pero somos nosotros. Somos galileos. Y tenemos clara nuestra identidad. Entonces, preste atención a esto. Punto número 1. Yo tengo que saber que Dios va a derramar una bendición grande. Y que voy a ver que se van a manifestar. Y cuando vea que alguien se manifiesta y no es de nuestro pueblo, pues entonces sigo para otro lado. No trato de pelear, ni discutir, ni convencer. No. Cada uno que lleve adelante su vida y si en algún momento se da cuenta, los brazos estarán abiertos para recibirlos. Pero nada más. Entender que Dios quiere derramar bendición de una manera grande y que estamos en medio de un proceso y que vamos a salir de ese proceso, pero no nos tenemos que olvidar lo que vivimos. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos. Aleluya. Y que en eso vamos a entrar en un trimestre donde vamos a disfrutar de todas las bendiciones de nuestro lugar. Vamos a empezar a poder participar un poquito de eso que nos tiene preparado el Señor para los días de la morada eterna, pero acá en la tierra, a través de su gloria, su poder, su amor y sus milagros. Para eso tenés que saber bien de dónde sos. ¿Qué origen tenés? Y entonces comenzar a caminar de la mano de Dios. Señor, estamos delante de tu presencia. Y en este año nos queremos abrazar, en el final de este año nos queremos abrazar contigo de una manera tremenda, entrar en tu jardín y participar de todas las bendiciones que vos tenés reservadas ahí para nosotros. Disfrutar, Señor, de eso que vamos a ver, un anticipo. Las arras de aquello que vamos a vivir el día que entremos en la gloria, a vivir y a estar contigo por siempre y para siempre. Por eso, Señor, ahora nos entregamos en tus manos y queremos que nos marques con tu identidad. Así como cuando te dijeron Galileo, vos aceptaste que eras Galileo, nosotros queremos ser tuyos y entender que caminamos contigo y que vamos a traer tu gloria a esta tierra y vamos a destruir por medio de tu sangre
al que tenía el imperio de la muerte, porque tú nos has dado la unción, la gracia, la gloria, el poder y la bendición. En el nombre de Jesús, llénanos, Espíritu Santo, y prepáranos para vivir en tu gloria. Amén y amén.